El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Soy Alex Rato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Hoy, mis hermanos, voy a tener una charla con tres eruditos trinitarios. Uno de ellos es mexicano, dos de ellos colombianos, uno es pastor del Movimiento Misionero Mundial y el otro es un erudito, ¿no? De esa iglesia también, del Movimiento Misionero Mundial. Bueno, me gusta dialogar con ellos, con estos que son muy eruditos en las escrituras. Me gusta dialogar y con los pastores. Vamos a dialogar sobre Isaías capítulo 6, verso 8, que dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hoy vamos a escuchar de los labios de ellos a qué se refiere esta escritura que escribió Isaías. ¿Quién es ese? ¿Quién es el que dijo a quién enviaré y con quién hablaba? Vamos a escuchar a estos eruditos, dos del Movimiento Misionero Mundial y otro de otra iglesia en México. A ver, ¿quién es ese que dijo a quién enviaré y quién irá por nosotros y con quién hablaba? Acompáñeme y por favor, dale me gusta a la conferencia y compártela. ¿Listo? Dale me gusta y compártela. Vamos, Dios les bendiga. Hay tres espíritus. Entonces no dijo es uno solo. Entonces, por eso. Son dos y una persona, ¿verdad? Son dos. ¿A dónde dijo Jesús que eran dos? ¿Dónde dijo Jesús que eran dos? Bueno, vamos a Isaías 6:8. Acompáñame. Vamos. Fíjese lo que dice Isaías. Dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es plural. Sí. ¿Y quién es ese nosotros? El Señor está hablando en plural. ¿Quién es ese nosotros? El Señor. ¿Quién es el Señor? Por eso. ¿Quién es el Señor? Y después dice, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿A quién le responde que quién fue? ¿Quién por eso fue enviado, señor Serrata? ¿Quién lo dijo? Pero respóndanos, ¿quién lo dijo? ¿Cuál es el Señor que dijo eso? Fíjese, es el Padre hablando con el Hijo. ¿Dónde Isaías? ¿Cómo Jesús va a tener? Fíjese la contradicción. Si Jesús tuviera una plática con él mismo, ¿por qué decir nosotros? ¿Por qué Isaías marca nosotros en plural? ¿Dónde dice allí que él es el Padre? Discúlpeme. Dice, ¿quién irá por nosotros? Discúlpeme, amigo Federico, discúlpeme. ¿Dónde dice que el Padre está hablando con el Hijo? Muéstreme allí en Isaías. ¿Dónde lo dice? Dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién fue enviado? Bueno, allí no dice que el Padre está hablando. No, allí no dice, escúcheme. ¿Isaías es profecía o no es profecía? Sí, ¿y quién dijo la profecía que vendría? ¿El Padre o enviaría a un Dios Hijo? Viene el Hijo porque dice, ¿dónde dice Isaías? Muéstreme en Isaías dónde dice que enviaría al Dios Hijo. Muéstremelo. ¿Dónde lo dice? No, es que usted está poniendo palabras de más. No, es que usted es el que lo está diciendo. Listo, amigo. Listo. Bueno, hemos escuchado decir al trino, al amigo trinitario Federico de México, de una iglesia trinitaria. Él dice que Isaías, capítulo 6, escuche bien, capítulo 6, donde dice a quién iré, a quién enviaré y quién irá por nosotros, se refiere al Padre enviando al Hijo. Se refiere allí al Padre enviando al Hijo. Pero resulta que cuando le he preguntado yo a él dónde dice Isaías que el Padre enviaría al Hijo, no pudo responder. Absolutamente no pudo responder. ¿Por qué no puede responder? Porque la Biblia no muestra un Dios Padre enviando un Dios Hijo. No se puede. Isaías no muestra que hay un Dios Padre enviando un Dios Hijo. La Biblia dice que allí habla Jehová. Isaías capítulo 6 dice: en los días que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y en el verso 5 dice Isaías: ay de mí, que siendo hombre que tiene labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Ese es Jehová. Pero Isaías nunca dice que hay un Jehová Hijo o un Dios Hijo, como nos dan a entender los amigos trinitarios, en este caso el amigo Federico, trinitario de México, erudito.
Que dice que aquí ese que dice a quién enviaré y quién irá por nosotros se refiere al Dios Padre enviando al Dios Hijo. Cuando la Biblia no dice eso, la Biblia dice en Isaías que es el mismo Jehová que vendría. Deciros de corazón apocado, esforzado, no temáis, Dios mismo, o sea, Jehová mismo vendrá y os salvará en persona, dice Isaías 35:4. Isaías 40 dice, vean aquí al Dios vuestro, vendrá Jehová el Señor, Jehová es el que vendría. Lo dice Isaías 40, verso 9 y verso 10, diciendo visto. ¿Y quién es ese Jehová? Pues ese Jehová es el único Dios. Isaías 37:16 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios, solo Él es Dios. Isaías 45:6 lo ratifica. Isaías 46, versos 5 y 9 dice que no hay semejante a Él, no hay otro además de Él. Isaías 44:8 lo confirma, no hay otro semejante a Él. Dios no conoce otro Dios ni nadie semejante a Él. Para que esta gente venga a decir, es que Dios enviaría a otro Dios, otra persona divina, que allí en Isaías 6, verso 8, dice que ese es el Padre enviando al Hijo. Dice este trinitario. En este programa vamos a ver qué dicen más trinitarios. No es único él, vamos a ver qué dicen otros. Listo, vamos a ver qué dicen otros. Ahora, eso sería, si usted mira la escritura, pues es contraproducente, ¿no? Es contraproducente. ¿Por qué? Porque la escritura no nos dice que esto lo dijo el Padre enviando al Hijo. Y aquí es donde se estrella la Trinidad. Aquí es donde se estrellan con la escritura. Primero, que Jehová es el único Dios y no hay otro además de él, es el único Jehová. Y ese Jehová es el Padre y es el mismo que vendría. Isaías 63:16, 64:8 dice que Jehová es el Padre. Ahora, aquí es donde vuelvo y repito, se estrellan con la escritura. ¿Por qué se estrellan con la escritura? Pues muy fácil, se estrellan con la escritura porque Pablo dice en Hechos 28, vamos a leer allá, que esas palabras las dijo el Espíritu Santo. Y recordemos que para los trinitarios el Espíritu Santo es el Dios Espíritu, ¿sí? O la tercera persona de la Trinidad, sí, el Dios Espíritu, que es también parte de Dios, no siendo otro Dios, sino el mismo Dios. Bueno, eso solamente lo entienden ellos. Pero Pablo dice que esas palabras las dijo fue el Espíritu Santo. Hechos 28, verso 23 en adelante. Dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús por la ley de Moisés, como por los profetas. Y algunos asentían lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, mire quién dijo estas palabras, el Espíritu Santo. Ve a este pueblo y diles, de oído iréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los ojos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sano. Pablo dice que estas palabras de Isaías 6 las dijo el Espíritu Santo, que es lo que después sigue del verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, dijo Isaías, yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ve por cierto y no comprendáis. Esas palabras las dice Pablo, que las dice el Espíritu Santo. Pero este Señor dijo que las dijo el Padre para enviar al Hijo. Pero Pablo dice que las dice el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién tiene la razón aquí? Ahora, cuando vemos esto, Juan dice que esas palabras las dijo Jesús. Tremendo problema en que está la Trinidad hoy. Tremendo problema en que están los eruditos trinitarios hoy. Juan en el capítulo 6, Juan en el capítulo 12, vamos a leer allá. Dice, capítulo 12, verso 37, dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? O del brazo del Señor, aquí dice del Señor. Recordemos que el Señor es Jesucristo. Por esto no podían creer porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sanes. Isaías 6:10. ¿Qué es lo que dice después de ese que dice a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es lo que dice ese, el cual este Señor dice que es el Padre enviando al Hijo. Pero Juan dice que esto lo dijo Jesús. Vea,
verso 41. Estoy leyendo Isaías 12, 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Entonces, al fin, ¿quién habló? ¿Quién habló? Juan dice que Isaías fue a Jesús en su gloria. Y resulta que Isaías ve a Jehová. Dice, ay de mí, porque siendo hombre, inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Todo esto nos está diciendo que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento que dijo eso. Pero es que ese rato, entonces Isaías vio al Dios Hijo. No, Isaías no vio ningún Dios Hijo. Primero que este señor está en aprietos, porque Juan dice que esas palabras las dijo Jesús, que es el mismo al cual ve Isaías. Isaías que envió a Jehová, el cual es el único Dios, el cual es el único Jehová, el cual es el Padre. Lo que nos da a entender esto es que Jesús es el único Dios, es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el Padre. Ahora, entonces, la Biblia dice que allá Hechos dice que eso lo dijo fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Dios, que también es Dios. No, es que el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona de la Trinidad, sino que es el mismo Dios. Dios es Espíritu y ese Dios es Santo. Y resulta que el Santo es Jesús. Solo tú eres santo, dice por acá. El Santo es Jesús y Él es el único Dios. Por lo tanto, Él es el Espíritu. Pablo dice, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Entonces Jesús es el Espíritu y Él es santo. Vamos a leer Apocalipsis. Leer por favor Apocalipsis capítulo 3, verso 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Es el santo. Y cuando usted mira esta profecía, Isaías 22, 22, dice que este que es el santo será a Israel por padre. ¿Sí, mira? Entonces es el mismo Padre, el santo. Y solamente Él es santo, dice por acá. Vamos a leer Apocalipsis 14 y Apocalipsis 15. Vamos a leer por acá. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Y a quién se lo dicen? Al Señor Dios Todopoderoso. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Y el Señor Dios Todopoderoso es el mismo Jesús. Apocalipsis 1, 7 y 8. Dice que todo ojo le verá y los que le traspasaron, y aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Señor Dios el Todopoderoso. Eso lo dice Él. Él es el Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Y resulta que Él es Dios y es santo. Y Jesús es el Espíritu. El mismo Jesús lo dice en Apocalipsis. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él es el Espíritu. Y Él es santo. Él es el Espíritu Santo. Entonces no hay contradicción. Esas palabras las dijo fue Jesús. No las dijo un Dios enviando otro Dios, una persona divina enviando otra persona divina. ¿Por qué no lo hay? Ahora, esa es la interpretación de la Biblia. Allí no habla un Dios enviando otro Dios, una persona divina enviando otra persona divina. Vamos a esperar a ver qué nos dice el siguiente erudito trinitario. No se vaya. Vamos a tener otro erudito trinitario a ver qué nos dice. Escuchémoslo, por favor. Preséntese, por favor. ¿Por qué no? ¿Cómo es que se llama usted? Wilber. Wilber de... Bueno, es que no tengo el papelito por aquí. ¿Wilber de qué iglesia es? Movimiento Misionero Mundial. Pero ayer me dijo de otra. Ayer le dije cuál. Bueno, no tengo el papelito por aquí. Ayer me dijo de otra, Wilber. Ayer me dijo de... Bueno, pero yo busco el... Tengo por aquí... Wilber del Movimiento Misionero Mundial. No, es que ayer me dijiste de otra. ¿De cuál fue? De las asambleas, creo que me dijiste ayer, anoche.
en el programa. ¿Por qué ese cambio, Wilber? No, porque yo puedo ir a cualquiera, pues para mí todos son lo mismo. Ah, pero ayer eras de las asambleas de Dios y hoy ya eres del movimiento misionero. Entonces, Sí. Ya. Mañana puedo ir a la luz del mundo, pasado mañana Centro de Fe y Esperanza, pues la misma doctrina. Ya, listo. Bueno, listo. Cada quien es dueño de sus propias decisiones. Sí, eso está bien. Wilber, la pregunta hoy es, ¿quién es ese que habla en Isaías capítulo 6, que dice a quién enviaré y quién irá con nosotros y a quién le habla? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y a quién le habla? Ayer escuchamos a un erudito trinitario también decir que allí habla el Padre que está hablándole al Hijo, diciéndole que era a él al que iba a enviar, ¿no? Ajá. Decía este erudito trinitario también ayer en el programa. Y eso me causó un poquito bueno, de decir, bueno, hay que preguntarle a los eruditos trinitarios quién es ese, porque ahondar más en ese conocimiento que tienen ellos, a ver si todos están de acuerdo. Entonces, usted está de acuerdo, Wilber, y nos dice quién es ese de Isaías 6 que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y con quién hablaba? Según puede ser, claro que según ustedes, los del Movimiento Misionero Mundial, de las Asambleas de Dios, de Fe y Amor, ¿usted qué es de todas esas iglesias? Si nosotros leemos lo que dice la Biblia, primero nos vamos a dar cuenta de que el que está hablando o el que tuvo la visión fue Isaías, ¿cierto? Segundo, el que está sentado o al que vio Isaías no fue al Padre. ¿Por qué? Porque sencillo, hay varios versículos en la Biblia donde dice a Dios nadie le vio jamás. Y Isaías está diciendo, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor. Entonces, ¿cómo es que Isaías lo vio cuando en la misma escritura, en versículos como Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación? Primera de Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está sentado en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Quién es el que estaba sentado? Estaba sentado el Verbo. Ajá, pero ¿quién es el que dice a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién es ese y a quién le está hablando? A Isaías. Si lo hablamos de una manera profética, vendría a ser al Verbo encarnado, como lo dice Juan. Al Verbo encarnado. ¿Y este Verbo es el Dios Hijo? ¿Es la segunda persona de la Trinidad o es el Padre? Es que no lo llamemos la segunda persona de la Trinidad, porque es entonces, que si yo lo hablo de la segunda persona de la Trinidad, tendría que hablar del Dios de la unicidad. Entonces no es el Padre. Diferente. Entonces es el Dios Hijo. Es el Dios Hijo, sí. Es el Dios Hijo. Ese verbo que dice Isaías es el Dios Hijo. Entonces lo que dijo su hermano, porque también es trinitario, de que ese que estaba hablando allí era el Padre que dice que está enviando al Hijo, eso es falso. Sí. Es falso. Entonces los trinitarios... No tiene comprensión textual. Bueno, es el Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La Biblia es clara. Ya. Entonces una pregunta. Y usted dice que este que Isaías vio es el Dios Hijo. ¿Usted me puede decir dónde Isaías dice Dios Hijo? Porque este dice que es Jehová, dice. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo,
siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ese es Jehová. Entonces, este Jehová es el Dios Hijo. Usted es tan amable, me puede decir dónde Isaías llamó a este Jehová Dios Hijo. ¿Me puede hacer el favor? ¿Usted me podría mostrar por la Biblia dónde el Padre se llama Jehová? Wilber del MMM. Wilber, por favor, respóndame. Aquí dice Jehová. ¿Este Jehová es el Dios Hijo? Yo le respondo si usted me responde dónde en el Antiguo Testamento dice que el Padre se llama Jehová. Isaías Deuteronomio 3. Es que si hablamos de traducción, Jehová, y si usted conoce de Biblia y conoce historia, usted sabe que el nombre Jehová se lo dio la Iglesia Católica a Dios, pero que aún en el momento los eruditos rabínicos judíos dicen, concuerdan que en el Antiguo Testamento el nombre del Señor era impronunciable. Por eso, entonces usted dice, bueno, creo Wilber del Movimiento Misionero Mundial y de, ¿cuál era la iglesia que usted pertenecía ayer? ¿Cómo era que llamaba? La iglesia que usted pertenecía ayer era las asambleas. Ayer eran las asambleas, hoy del Movimiento Misionero Mundial. Wilber, veo que usted erra en algo, porque usted dice que fue la Iglesia Católica, eso es completamente antihistórico, porque si usted dice que sabe de historia y sabe de Biblia, usted debe saber que no fue la Iglesia Católica la que le puso el nombre Jehová o Jehová déjeme hablar, por favor, yo le dejé hablar, déjeme hablar, por favor. No fue la Iglesia Católica, la historia dice que fueron los mismos judíos, una facción de los judíos llamada los masoretas. Los masoretas a la YHWH, que es el tetragramatón, creo que usted debe saber eso como erudito biblista, que es, pues, como está hablando de Biblia y todo eso, usted debe saber eso. A ese YHWH, los masoretas, como en el hebreo antiguo no aparecen las vocales, no hay vocales en el léxico del hebreo antiguo, no hay vocales. Los masoretas introdujeron las vocales y los masoretas no son católicos, son judíos, son una facción de los judíos por allá, sí, en una era muy tardía, por cierto, sí, introdujeron las vocales de la palabra Elohim y Adonai, sí, las introdujeron quedando Jehová, con H al final, Jehová, que al venir a nuestro español, la Y es como J o se pronuncia como J y quedó Jehová al final con H. Como la H es muda, se anuló. Entonces, Wilber, creo que usted erra en esa parte, pues también como en las otras partes que le voy a decir. Bueno, según usted, entonces, ¿quién es este Jehová que aparece aquí? ¿Quién es este Jehová? Porque aquí en la Reina Valera, creo que es la Biblia que usted lee, o qué Biblia está leyendo usted, o qué Biblia leen en el Movimiento Misionero Mundial, o en las Asambleas de Dios. Yo leo muchas versiones, porque hasta donde he estudiado y conozco un poco, porque yo no soy tan erudito como usted, la Reina Valera tiene más de 2000 errores ortográficos, gramaticales, también. Wilber, le voy a volver a decir otra cosa. Todas las Biblias tienen errores de todas, no hay ninguna. Y se lo digo porque yo sé un poquito del griego. Todas las Biblias tienen errores de traducción. Todas. No solamente la Reina Valera. Todas las que usted tiene, las que ha leído, todas tienen errores de traducción. Le voy a preguntar, por ejemplo, ¿usted ha leído en el griego los saludos paulinos? Los saludos paulinos, no. La verdad no las he leído en diferentes traducciones. Lo invito a que lo lea y me diga cuál es la real traducción. Si quiere, puede hacerlo, léalo el manuscrito griego. Me imagino que un biblista como usted debe tener los manuscritos griegos. No se sabe. Bueno, esperamos a leerlo a ver qué dice. Bueno, Wilber, mientras usted lo lee, usted es tan amable y nos dice, este que aparece aquí, que en la Biblia Reina Valera es Jehová. Para Isaías, ¿dónde usted dice que es Dios Hijo? ¿Dónde aparece Isaías? Escúcheme, por favor, escúcheme. Wilber, escúcheme, por favor. ¿Dónde dice Isaías Dios Hijo? Dígame dónde dice Isaías Dios Hijo.
Es que Isaías no dice. Entonces, ¿usted por qué dice? Dígame, ¿usted por qué dice? Entonces, no, si Isaías, escúcheme, por favor, si Isaías no lo dice, ¿usted por qué dice que este es el Dios Hijo? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el verbo habita desde la antigüedad, es preexistente. Segundo, sí, pero no. Porque la misma Biblia dice en varios versículos que a Dios nadie le ha visto jamás. Sí, pero escúcheme. Y jamás nunca en la vida, nada. Entonces, escúcheme. Se contradice la Biblia. Escúcheme, entonces, ¿hay 3 dioses? No, es que no hay 3 dioses, pero hay si muchos más. Si hay muchos más. Porque ¿Cuántos dioses hay? ¿El diablo es Dios bíblicamente o no? Ay, o sea que el diablo también es Dios para usted. ¿Usted adora al diablo? No, yo no adoro, le estoy preguntando. Pero como es Dios, como es Dios, es el Dios de este siglo, es el Dios de este mundo, pero no es el Dios de los cielos. Pero es un Dios o no es un Dios. Wilber, respóndame. Entonces en el cielo, vamos a, bueno, le cambio la pregunta, en el cielo, le cambio la pregunta, ¿en el cielo hay 3 dioses? No, hay más. ¿Hay más Salmo dioses? 82. Wow, no, ya, bueno, déjeme dialogar, déjeme entonces ya introducirme a mí, por favor. Hemos escuchado al señor Wilber del Movimiento Misionero Mundial, que ayer era de las Asambleas de Dios, decir que hay muchos más dioses. Es decir, el Movimiento Misionero Mundial y las Asambleas de Dios no creen solamente en 3 dioses, creen muchos más. Es más, son adoradores de Satanás llamándole Dios, ¿ya? Entonces adoran a Satanás porque también Satanás es Dios para ellos. Para mí Satanás, como lo dice la Biblia, es el Dios de este mundo, no es el Dios mío. Satanás no es mi Dios. Satanás es solamente un ángel que cayó en pecado, ¿sí? En pecado, pero para mí no es Dios. Pero para ellos, para los del Movimiento Misionero Mundial y para las Asambleas de Dios, sí es Dios. Ahora, el señor Wilber dice que este que aparece aquí es el Dios Hijo, el de Isaías 6, el Dios Hijo. Le pregunto, ¿dónde dijo Isaías que había un Dios Hijo? Pues por ninguna parte. Isaías no lo dice. Es más, en ninguna parte de la Biblia a Jesucristo se le llama Dios Hijo. Ojo, no se le llama Dios Hijo. Ayer escuchamos a otro erudito trinitario y ahorita al principio vamos a observar, ¿sí? O vamos a observar dónde este señor erudito, observamos dónde este señor erudito llamó a, que dijo que aquí en Isaías 6, dice que aquí es el Padre diciéndole al Dios Hijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahora, este otro erudito dice que es el Dios Hijo. ¿Dónde dijo Isaías Dios Hijo? Dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, solo tú eres Dios. De todos los términos de la tierra, Él es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Deuteronomio capítulo 4, versos 35 y 39. El señor Wilber del Movimiento Misionero Mundial sí dice que hay muchos dioses, bastantes dioses. Eso se llama enoteísmo, donde hay muchos dioses, pero un solo Dios principal. Eso es lo que es el Movimiento Misionero Mundial. Bueno, voy a decirle otra cosa. Señor Wilber, 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 preguntar y preguntar, pero no responder. Señor Wilber y señora, señor Wilber y señora, dígame, Pablo dijo que el que habló esto no fue ningún Dios Hijo, sino que fue el Espíritu Santo. Venga, la pregunta es, respóndame, bíblicamente, ¿existen más dioses o no existen más dioses? Los hombres son dioses, dice la Biblia, los ángeles son dioses, pero no son Dios. Se llaman dioses porque son gobernantes, ¿ya? Son gobernantes. Estoy hablando de dioses. No, dioses, solamente hay un Dios. La Biblia dice que solamente hay un Dios. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, solo tú eres Dios. Para que se sepa el nacimiento del sol, es donde se pone que yo solo soy Dios, no hay otro Dios además de mí, solamente hay un Dios verdadero. Dice Jeremías capítulo 10, versos 10, solamente Jehová es el Dios verdadero, no hay más dioses, fuera de él no hay más. A los hombres se les llama dioses porque son gobernantes o fueron gobernantes. Los jueces, escuche la respuesta, los jueces de Israel se les llamaron dioses porque eran gobernantes. A Moisés se le llamó Dios para con, pero no era Dios, el Dios verdadero no era, se le llamó Dios para con Faraón.
tú le serás a Faraón por Dios. ¿Sí? Pero no era el Dios verdadero, solamente hay un Dios verdadero. Usted tiene un problema, amigo. Ahora respóndame. Usted dice que esto aquí, respóndame, por favor. Respóndame. Usted dice que esto aquí lo dijo el Dios Hijo. Pero según Pablo, Isaías 6 lo dice el Espíritu Santo. Lo dice el Espíritu, dice Pablo que lo dice el Espíritu Santo o el Dios Hijo. O sea, usted hace un programa donde usted es el único que habla. Amigo, pero usted ha hablado más de 10 minutos. Usted hace un programa donde usted solo tiene la razón y cuando le da la gana y cuando ve que lo están confrontando, simplemente cuelga. O sea, usted lo que es un mentiroso, hermano. Bien, sí, yo soy mentiroso. Yo soy mentiroso. Amigo Wilber, amigo Wilber. Tiene su tiempo para responder, yo le respondo y me da mi tiempo. Amigo Wilber. Pero se pone a alegar como una gallina. Dale, no, seamos concretos. Insúlteme todo lo que quiera. Amigo Wilber. Un envío ahorita en la noche, lo hacemos. Amigo Wilber, dijo Pablo, amigo Wilber, escúcheme. Dijo Pablo que esto lo habló el Dios Hijo o el Espíritu Santo. Le estoy preguntando. Vamos a hacer Listo. un envío. Mire que no quiere responder. El amigo Wilber del Movimiento Misionero Mundial y que también es de las Asambleas de Dios, nos ha dicho que estas palabras de Isaías 6 las dijo el Dios Hijo. Cuando Isaías no llama al que lo dice allí Dios Hijo, lo llama el Padre. Y es el solo Dios. Isaías 37:16 es el solo Jehová. Isaías 37:20. Isaías 63:16, 64:8 dice que ese Jehová es el Padre. Ahora, él dice que esto lo dijo el Dios Hijo. Pero Pablo dice que es el Espíritu Santo. Leamos. Y habiendo, Hechos capítulo 28, verso 23 en adelante. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los ojos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías capítulo 6, verso 9 al 10. Esas palabras, eso es el contexto que está usando Pablo, el contexto. Entonces, esto no lo dijo ningún Dios Hijo, lo dijo el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu? Dios es Espíritu y es Santo. El Espíritu Santo es el mismo y único Dios, el cual es el Padre, ¿sí? El cual es el Padre, ¿no? Esto lo dijo Pablo. Y aquí el erudito del Movimiento Misionero Mundial, que es también de las Asambleas de Dios, dice que lo dijo el Dios Hijo. ¿Dónde llamó Isaías Dios Hijo a el que pronunció eso? No lo llamó. Isaías 64:8 dice que ese Jehová es el Padre. Isaías 63:16 dice que ese Jehová es el Padre. Y resulta que ese que habló allí, según Juan, en el capítulo 12, verso 37 en adelante, es Jesús, pero no lo llama el Dios Hijo. Dice, Isaías habló de él cuando vio su gloria. ¿De quién habló? De Jehová. ¿Y quién es Jehová? El que vendría él mismo a salvarnos. ¿Y quién es? El Padre. Isaías no dice que es Dios Hijo. Por lo tanto, lo que dice este señor de las Asambleas de Dios, del Movimiento Misionero Mundial, es completamente antibíblico. Amigo Wilber, hasta la noche. Lo espero en la noche. Dios le bendiga. Venga, ¿por qué es tan cobarde, viejo? Hagamos el en vivo ahorita, ¿lo hacemos o qué? No, es que estamos en el programa. Usted se dedica a hablar, a silenciar el micrófono, amigo, pero es a que, colgar la llamada, amigo, no deja hablar. Amigo, pero es que esto es un conversatorio. Bueno, listo. Lo espero en la noche. Que nos haga el debate. Lo espero en la noche. Lo espero en la noche. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir a ver si algunos del movimiento misionero o otros nos contestan. A ver si otros nos contestan. Listo, vamos a ver. Este es del movimiento misionero. Vamos a esperar que otro nos conteste. Vamos por allá.
12 de octubre en Bogotá, Colombia. ¿Me repite, por favor? Se está comunicando con el Movimiento del Cielo Mundial en el barrio 12 de octubre de Bogotá, Colombia. ¿Cómo le puedo ayudar? Muchas gracias. Lo que pasa es que estoy haciendo una investigación sobre Isaías capítulo 6. Sí. Ese verso que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién se refiere y con quién hablaba? Mi nombre es Ale Cerrato. Sí. O sea, está buscando un versículo de la palabra, está buscando el contexto. Sí, ¿a quién se refiere? ¿Quién es ese que dice a quién enviaré y quién irá por nosotros y con quién hablaba? Ok, pues inicialmente estaba hablando con el profeta, ¿no? Sí. La palabra que Dios le da al profeta, encargándole una labor. Sí. Ya. ¿Y quién hablaba allí? Dios, ¿Cuál Dios? pues Dios, el Dios verdadero. ¿Cuál? Pues a ver, ¿cuál es el Dios verdadero? ¿El Padre, el Dios que es tres personas? ¿Cuál es el Dios verdadero? El Dios de la Biblia. El Padre. El Dios de la Biblia, ¿sí? El Padre. Ah, entonces, pues, porque escuché, acabé de hablar también con un señor del Movimiento Misionero Mundial y dice que allí el que está hablando es el Dios Hijo. ¿Concuerda usted con eso? Hermano, pues puede que esté el hermano en un error Sí, de interpretación hermenéutica. sí. Puede que esté, también usted malinterpretando lo que dijo el hermano, contemplándolo desde su interpretación privada. Pero pues lo importante es contemplar que es Dios hablando a un profeta específicamente. O sea, entonces, si le queremos colocar nombre de Padre o nombre de Hijo o nombre de Espíritu Santo, es más allá de eso, pero pues el Dios de la palabra hablando. porque Isaías dice que ese es Jehová y Jehová es el Padre. ¿O hay otro Jehová? No, Jehová es Dios. El Padre, dice Isaías. Jehová es Dios, dice la palabra. No, Isaías dice eso. Pero acuérdese que la palabra no fue escrita en español, ni tampoco la Reina de Valera es la única que está acertada en su interpretación en español, ¿no? ¿Cuál es la comprensión de Dios del Movimiento Misionero Mundial? ¿Usted me puede definir qué es Dios para el Movimiento Misionero Mundial? ¿O quién es Dios, mejor? ¿Quién es Dios para el Movimiento Misionero Mundial? Porque la verdad veo que es ambiguo, su respuesta es ambigua, porque he escuchado, por ejemplo, hay un pastor de Casanare, de la central de Casanare, que dice que Dios está formado por tres personas. El Dios verdadero, dice él, está formado por tres personas, que el cielo está gobernado por tres personas divinas que conforman el Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, sí, así es. Claro, así es. Dios son tres personas o tres personalidades que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el de Isaías 6 que usted dice, fue el Dios que son tres personas. Habló del Dios de la palabra. Por eso, entonces usted dice que Dios son tres personas. Entonces, ahí el de Isaías habló ese Dios que son tres personas. Habló Dios. ¿Cuál Dios? Habló Dios. Pero ¿cuál Dios? Porque usted me acaba de decir que para ustedes los del Movimiento Misionero Mundial, Dios son tres personas. ¿Cuál Dios habló allí? ¿Cuál de las tres personas habló allí? Exactamente. Noto que tiene un problema para hacer preguntas. Cuando se me pregunta, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Pues yo le digo Dios, porque para mí Dios es uno solo y son tres personas. Por eso, entonces, el Dios que habló aquí o sea, las tres personas hablaron aquí. Si usted me pregunta qué personalidad de Dios es la que está hablando ella, es otra pregunta muy diferente. Ah, bueno, entonces, el Dios que, bueno, usted ¿me puede dar un solo verso bíblico que diga que Dios son tres personas? ¿Con qué intención hace ustedes, hermano? Porque yo noto que usted viene con una intención de contienda. No es contender, es aprender. Estamos aprendiendo. No, el
tono en el que usted lo hace es contencioso. Bueno, entonces, ¿en qué tono quiere que le hable? Bueno, pastor, usted es tan amable, me puede dar el texto donde diga que Dios son 3 personas, un solo texto bíblico, que lo digan en los profetas y que lo diga por allá en los evangelios, por allá, un Dios en 3 personas. ¿Dónde lo dice, pastor, por favor? Fácilmente usted puede ver la Trinidad. ¿En dónde? En el bautismo de Jesús. Allí dice que Dios es un Dios en 3 personas. Claro. ¿Dónde lo dice? Miremos. Ahí usted puede ver. ¿Dónde vamos a mirar, pastor? ¿En qué verso? Usted puede ver allí a el Padre hablando, este es mi Hijo amado. Ya. Y al Espíritu Santo, ¿verdad? Descendiendo figurativamente en forma de paloma sobre Jesús. Hay tres manifestaciones ahí, o sea, 3 personalidades. 3 personalidades. Asimismo, entonces, ¿quién? Cuando Jesús es interrogado por sus discípulos preguntándole que cuándo será su regreso, o sea, su segunda venida, él se lo expresa a sus discípulos. Ni aún los ángeles lo saben, ni siquiera yo. Pastor, solamente bueno, pastor, el Padre. Pastor, lo que pasa es que quiero ser preciso. A ver, usted me está saltando de tema en tema. Usted me está saltando de tema en tema y veo que, pues eso no es sano, ¿sí me entiende? Porque yo deseo solamente saber dónde dice la Biblia literalmente que hay un Dios en 3 personas. O dice la Biblia que solamente hay un Dios el Padre. ¿Cuál de las 2 expresiones lo dice la Biblia? Primera de Juan, capítulo 3, que no estoy mal, es el verso 5, dice que 3 son los que dan testimonio de Dios. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pastor, eso no lo dice Primera de Juan 3:5, eso lo dice Primera de Juan 5:7. Eso, Primera de Juan 5. Bueno, me extraña. Bueno, pastor, una cosita, ¿sí? Dada la impotencia que tiene el movimiento misionero mundial de mostrar, y todas las iglesias trinitarias tienen ese problema, no puede mostrar donde la Biblia diga un Dios en 3 personas, porque la Biblia lo que dice es que solamente hay un Dios, el Padre. Un Dios, claro, escúcheme por favor, escúcheme, un Dios y Padre. No, usted me acaba de decir, cuando le pregunté que cuál era la creencia de Dios en el movimiento misionero mundial, usted me acabó de decir y ratificó lo que dijo el pastor de Villanueva en el Casanare, que Dios es 3 personas, un Dios en 3 personas. Entonces no puede ser que esa sea la creencia de ustedes, porque usted dice que hay un Dios en 3 personas y al preguntarle ¿dónde está el texto? Usted me muestra, me dice 1 Juan 3:5, texto que no lo dice allí, sino que es 1 Juan 5:7. Y además, pastor, si usted es una persona que de verdad quiere honrar a Dios, desea hablar verdad, porque la Biblia nos manda a hablar verdad, usted debe enseñarle a su iglesia, debe mostrarle a su iglesia que 1 de Juan 5:7 es un verso espurio. La Biblia Reina Valera versión, escúcheme por favor. Escúcheme. No me interesa escucharlo. No le interesa. No, porque usted lo que viene es a contender, a querer convencer de su verdad. Pastor. Así como lo hacen diariamente muchos. Pastor, entonces a usted no le interesa hablar verdad. A usted le interesa seguir mintiéndole a la gente. No, lo que pasa es que usted tiene su propia verdad y es una interpretación privada de la Biblia. No, pero es que ¿cuál es la interpretación privada? Porque la Biblia dice que solamente hay un Dios el Padre. Usted dijo que un Dios en 3 personas. Le he preguntado cuál es el texto bíblico. Usted me dice que 1 de Juan 5:7. Cuando 1 de Juan, pastor, escúcheme por favor. Cuando 1 de Juan 5:7, pastor, dice que ese texto es añadido, ese texto es espurio, el texto es espurio, es añadido. Ahora, usted dice que usted debe hablarle verdad a su iglesia, pastor, debe hablarle esa verdad a su iglesia, no hablarle mentiras, háblele la verdad, el texto es añadido, el texto es espurio, pero usted dice que no le interesa escuchar. Bueno, no escuche, pero vaya, investigue, vaya, lea y mire que de verdad ese texto es espurio. Ahora, usted dice que el que habló en Isaías en en Isaías fue el Dios verdadero, o sea, el Dios en 3 personas, dice usted, lo cual es completamente falso, porque según Juan, en el capítulo 12, verso 37 en adelante, el que vio a Isaías allí
hablando fue a Jesús, no fue el Dios trino. Usted dijo que había sido el Dios en 3 personas. Juan dice, Isaías dijo esto de él cuando vio su gloria y habló acerca de él. Es decir, Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual vio Isaías. Y resulta que Juan dice que Isaías es el único Dios, Isaías 37:16. Por eso Pablo llama a Jesucristo el único Dios y lo llama también Judas. Lo llama también así, el único Dios. Por eso los apóstoles llamaron a Jesús el Padre, el mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Juan en el primer capítulo, en el capítulo 3, verso 1, escúcheme, pastor, capítulo 3, verso 1, dice allí en primera de Juan, que el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció fue al Padre, y ese es Jesucristo. Entonces, ¿ustedes por qué dicen, quieren hablar y de algo que la Biblia no dice? Dice que el que habló esas palabras fue Jesús, no fue el Dios Trino. No fue el Dios Trino, pastor. ¿Qué opina, pastor? Se fue, colgó el pastor, no le interesa. Mire que lo acabó de decir él, a él no le interesa conocer la verdad, a él no le interesa, a ellos no le interesa. Dice este pastor del Movimiento Misionero Mundial, que el que habló en Isaías fue el Dios Trino, ese Dios que son 3 personas, pero Juan no dice eso. Juan no está diciendo eso. Juan dice literalmente que el que dice Isaías dijo esto cuando vio su gloria. ¿Qué dijo? Por esto no podían creer porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Allí no habló el Dios Trino. Señores trinitarios, allí no habló el Dios Trino, allí habló fue al que vio Isaías, fue a Jesús, porque Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Y lo ratifica el capítulo 12, verso 12. El siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino, hijo de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. ¿De quién estaba escrito eso? De Jesús. ¿Quién vendría según el profeta montado sobre un pollino hijo de asna? Jehová. Zacarías capítulo 9, verso 9, verso 14, verso 15, verso 16. Dice que es Jehová. ¿Y Jehová quién es? El único Dios, el cual es el Padre. Entonces, es imposible que allí haya hablado el Dios Trino, que Dios Trino no hay. Vemos que el pastor, cuando le pregunto eso, ¿dónde dice la Biblia un Dios en 3 personas? Porque por eso le dije a él que para el Movimiento Misionero Mundial, ¿qué es eso? No pueden responder, no pueden. ¿Dónde dice un Dios en 3 personas? No, es que primera de Juan 5:7. Y cuando se les muestra que ese texto es espurio, dice, a mí no me interesa escucharlo. No, a ellos no les... Miren que el Movimiento Misionero Mundial no le interesa hablar verdad. Quiere hablarles mentira, señores. Quiere hablarles mentira. Los trinitarios quieren hablar mentira. Bueno, ya hemos hablado de este tema con 3 eruditos. Y ninguno pudo demostrar la verdad sobre Isaías capítulo 6, verso 8 en adelante. Diferentes interpretaciones, pero de Biblia nada, ninguno pudo mostrar nada. Dios les bendiga, mis hermanos, hasta la próxima. No se olvide, por favor, comparta la conferencia, comparta compartir, pues yo llamo para que me enseñen, ¿no? Llamen para que me enseñen. Pero veo que pues a ellos no les interesa, dicen, no les interesa conocer la verdad, no les interesa. De todas maneras, mis hermanos, no se olviden de llevar los libros a la unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, en defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La unicidad versus las doctrinas de error, y el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Prepárese, mi hermano, prepárese, que esta sea la oportunidad para que usted se prepare para hablar con pastores, con eruditos, todos ellos, hable
hable de esta manera, así, con propiedad, con autoridad en el nombre de Jesús. Conocimiento, adquiera ese conocimiento. Entonces llame para pedir sus libros al más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745. O si está en Estados Unidos o Canadá, marca 011 57 318 436 0745. ¿Listo? Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.